Padre Celestial, en esta mañana hemos venido con gozo en nuestros corazones a tributar honra y gloria a tu santo nombre. Imploramos tu presencia conforme a tu promesa, que el poder del Espíritu Santo esté presente en esta mañana en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Poder estar en esta mañana acompañado por estos angelitos que son tan juiciositos, por nuestros hermanos y de manera especial nuestros amigos que hoy nos acompañan. Un personaje de la Biblia muy conocido, del cual se habla mucho, y es un referente bíblico: Moisés. Hablar de la historia de Moisés nos llevaría una semana como mínimo en un tema de 1 hora diaria. Voy a hablar de los últimos momentos de la vida de Moisés. Moisés sabía que su muerte se aproximaba. Subió solo al monte Nebo por mandato del Señor. Desde allí Dios le permitió contemplar todo el paisaje que tenía enfrente. ¿Qué paisaje sería? La tierra prometida, Canaán. Pudo comprobar los hermosos viñedos del cual días atrás 2 hombres traían un racimito de uvas. Hoy lo llevamos en una bolsita así, con un dedo. ¡Qué tierra! Comprobó que era una tierra que fluye leche y miel, conforme a la promesa del Señor. Moisés había visto los sufrimientos de Israel en Egipto cuando sus primeros 40 años de vida. Pero los siguientes 40 años tuvo que pasarlos cuidando ovejas. Y los siguientes 40 años había estado escuchando las quejas y las murmuraciones del pueblo de Israel. Moisés había renunciado a su vida de lujo en Egipto. Dice Hebreos 11:25 que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí en el palacio era una vida de pecado. Esos monarcas vivían en la opulencia, en el pecado. Luego había servido humildemente como pastor, trabajándole a su suegro. Luego dirigiendo al pueblo cuando Dios le hace el llamado. Y ahora, sabiendo que no entraría a la tierra prometida, se sentía angustiado. Lo que Moisés pudo haber sentido en aquel momento, podemos decir que reflejó todo lo malo que tiene este mundo. Ahora la suerte de Moisés. Cuando él lo dio todo por ese pueblo, en ocasiones estuvieron a punto de apedrearlo. Ahora estaba solo. Hoy parece que al mundo no le importa cuánto anhelemos que estos sean salvos. Hoy el mundo es indolente ante el mensaje de salvación.
Seguimos mirando indefensos mientras nuestros amados sufren muchas veces. Y en último término, enfrentamos a un enemigo inseparable e insuperable que es la muerte. Pero gracias a Dios que su palabra, la Sagrada Escritura, arroja suficiente luz sobre la situación de nuestro mundo y nos brinda una esperanza gloriosa. Cuando abrimos la Escritura, en su primer libro, su primer capítulo, vemos cómo Dios diseñó este mundo de la mejor manera. Creó un mundo perfecto, donde reinaba la armonía. En el Edén no se conocía la muerte, el sufrimiento ni el dolor. Pero no obstante, esa libertad con que el hombre fue creado dependía de su lealtad suprema al Creador. Pero ¿qué hizo la humanidad de ese entonces, nuestros primeros padres? Desobedecer. Eligieron la desobediencia y por eso fueron sacados del huerto del Edén. Dios les había advertido en Génesis 2, 16 y 17. Él les había dicho que iba a colocar un árbol allí en medio del huerto y que no debían comer de él. ¿Qué pasaba el día que comieran? Morían. Pero antes de morir, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Desobedecieron. Si su mami les dice que no se coman el pastel que está sobre la mesa y usted se lo come, ¿qué pasó? Desobedecieron a mamá. Dios les había dicho, mire, de ese árbol no coman. No, mentiras, de ese sí van a comer. Pero Dios les dijo, de este árbol que está en medio del huerto, no coman, porque mueren. Pero el enemigo vino y les dijo, si ustedes comen, serán como Dios. Oiga, qué bueno, ser como Dios. Y entonces eligieron el camino equivocado. Por eso el sabio Salomón dice en Proverbios 16, 25, que hay camino que al hombre parece derecho, pero ¿cuál es su fin? Pero su fin es camino de muerte. Y ese fue el camino que Adán y Eva escogieron. La muerte. Aunque no murieron ese día, porque había un plan elaborado por Dios. Sin embargo, ese día alguien murió. Un cordero murió por Adán y un cordero murió por Eva. Y allí sacó Dios las vestiduras. Tuvo que morir alguien inocente. Sin embargo, la Escritura dice que Adán vivió 930 años y el versículo termina diciendo, y murió. Y no llegó a ser Dios. Y hoy, 6000 años después, no somos dioses, pero sí morimos. ¿Cuál palabra se cumplió? ¿La de Dios o la de Satanás? Dioses, todavía ningún ser humano ha sido Dios. Pero sí los humanos mueren. Fueron sacados del Edén. Y nosotros, sus descendientes, hemos estado sufriendo desde entonces esas consecuencias. El apóstol Pablo nos lo dice en el libro de Romanos, el capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el versículo 18 dice que así como la transgresión vino por la transgresión de uno, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias a Dios, a ese maravilloso plan de salvación, uno vino
a dar la vida en rescate por nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes ya van en segundo o tercero primaria? ¿O ya pasaron? ¿Sí? Y en la clase de naturales nos enseñaron unas características de los seres vivos. ¿Las recuerdan? Que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Aunque algunos seres vivos obvian el tercer paso. Nacen, crecen, no se reproducen y mueren antes de reproducirse, sean animales, plantas o personas. Ese paso es el que se puede obviar, pero nadie obvia nacer, ya nació. Crece, excepto que muera bebé. Sin embargo, nace, y eso es como por arte de magia, crece, porque nace pequeñito y al otro día ya está más grande. Sin embargo, ese es el pensar del ser humano. De hecho, lo enseña como cátedra en las escuelas, como una de las características de los seres vivos. Pero la Escritura afirma que la muerte no es normal. Según la Escritura, la muerte es anormal. No debió existir. Dios no creó al ser humano para que muriera. Lo creó para que viviera eternamente. Eso de la muerte es un accidente llamado pecado. El pecado engendró la muerte. Acabamos de leer en Romanos. Dios creó la vida, pero la muerte revierte ese proceso de vida, la destruye, y para ello se vale de enfermedades. Las enfermedades llevan a la muerte. Guerras. Los que no están enfermos están físicamente, entonces se alistan en los ejércitos y hay guerras. ¿Y quiénes son los que más mueren en las guerras? Los soldados. Todas estas son consecuencias dolorosas del pecado, que en último término lleva finalmente a la muerte. Con el pecado de Adán, entonces, al aceptar las sugerencias de Satanás y obedecer a Satanás antes que a Dios, eso permitió que Satanás usurpara el lugar de Adán como príncipe de este mundo. Adán fue puesto para ser el príncipe de este mundo, porque era hijo ¿de quién? Del rey. ¿Cómo se llaman los hijos del rey? Príncipes. Y entonces Satanás usurpa ese lugar y se cree tan dueño de este planeta que al mirar San Mateo 4 en las tentaciones de Jesús, versículo 8, y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué Satanás le ofrece todo eso? La versión en el Evangelio de San Lucas la aclara, dice: todo esto te daré porque a mí ha sido dado y a quien quiero se lo doy, si postrado me adorares. Satanás se siente el dueño de este mundo. ¿Por qué? Si miramos el censo de población mundial y miramos los que siguen a Satanás a través de la desobediencia a Dios, porque seguir a Satanás no es solo pertenecer a una secta satánica, no, eso ya es diferente, pero Satanás hace que lo sigan aún estando siguiendo la palabra de Dios, porque él conoce la palabra de Dios, la usó contra Jesús: tírate abajo porque escrito está. Él la conoce. Satanás hace que los hijos de Dios le obedezcan a él, como lo hizo con Adán y Eva. Y eso nos lleva al pecado. Y Dios fue enfático en su palabra. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y saben, en la vida de Moisés, Satanás trató de hacer que ese líder, puesto en las manos de Dios,
pecara. Y finalmente lo logró. Casi ya entrando a Canaán, después de 40 años de lucha con ese pueblo, y logró que Moisés pecara. Eso le costó la entrada a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y por eso cuando Moisés sube al monte Nebo, y dice la escritura que allí murió Moisés y Dios mismo lo enterró, Satanás llegó allí a reclamar a ese pecador. Pero ese pecador se había arrepentido, había creído en las promesas de Dios, y aunque pecó, murió arrepentido. Y Judas 9 dice que allí vino Satanás a reclamar, pero Dios intervino y no dejó que Satanás se adueñara ni siquiera del cuerpo muerto de Moisés. ¿Vender a Moisés? Porque Moisés creía en las promesas de Dios y se aferró a esas promesas para afrontar las dificultades que tuvo que pasar en el desierto. Hasta Dios le dijo: Moisés, apártate. Este pueblo no merece su consideración. ¿Usted por qué se entrega tanto a él? Hasta Dios quería destruir a ese pueblo, pero Moisés intervino. A tal punto que un día le dijo: no, Señor, si quiere, bórreme del libro de la vida, pero no destruya a este pueblo. Puso su vida en juego. Dios podía haber aceptado la oferta. Bueno, el cambio. Ellos no se mueren y usted se muere. Y él no decía morirse. Ráeme del libro, o sea, bórrame para siempre del libro de la vida. Estaba dispuesto a perderse eternamente. Pecado al mundo, Dios había hecho la promesa de liberarnos. Se la dio a Adán y Eva. Hizo la promesa de un Salvador. Y a través de todos los tiempos, y eso comprendió Moisés, que Dios estaba dispuesto a cumplir esa promesa. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, este versículo debe quedar cada día en nuestros corazones. Mantengámonos firme. Cuando uno en el batallón lo mandan a colocar firme, eso no se puede uno mover ni porque le esté picando un zancudo. Nada, no lo mate, déjelo que coma. Firmes es firmes, no se mueva. Y Dios dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, si usted ha creído en el Señor, esté firme en esto que ha creído. No empiece a fluctuar para aquí o para allá en esa esperanza. Y Él nos da la razón. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Porque fiel es el que prometió. Moisés había visto la forma como Dios había cumplido las promesas en Abraham, que a pesar de su edad y de Sara, y que era estéril y que ya no podía concebir, Dios obró el milagro y nació el hijo de la promesa. Moisés mismo fue testigo de cómo Dios sacó a Israel poderosamente y milagrosamente de Egipto, cómo el mar rojo se abrió, cómo a través de los 40 años les había sostenido con alimento diario, el maná, cómo Dios había librado a Israel en batalla. Y nosotros hoy tenemos esa evidencia. Pero para nosotros la mayor evidencia es de que Dios cumplió la promesa. Hecha a Adán y Eva en el Edén. Gálatas 4:4 dice: y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
era en el tiempo que Dios había dispuesto. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo y el Señor Jesús vino a cumplir su parte en el plan de salvación. Pero antes de irse, Él también dejó la promesa. La leímos en la lectura bíblica. Vendré otra vez. ¿Cuántas veces hemos creído en promesas humanas? Durante la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur dirigía las tropas norteamericanas allá en el Viejo Mundo. Pero de pronto recibió una orden de una comisión a la cual lo enviaban a otra tarea militar. Él era muy querido por sus súbditos y cuando se fue se despidió de ellos y les dijo: no se preocupen, volveré. Ellos conocían a su comandante, que era un hombre de palabra. Y a pesar de que fueron atrapados por el enemigo, fueron llevados a campos de concentración, cada día ellos vivían con la esperanza de que un día su comandante volvería. Cuando ya sus esperanzas estaban casi perdidas, un día una cantidad de nubecitas blancas empezaron a descender del cielo. Ellos no sabían qué era, el enemigo tampoco, jamás se había visto eso. ¿Saben qué pasaba? Estaban inaugurando un aparatico que hoy en día es popular, el paracaídas. Era su general que había venido y tomó por sorpresa al enemigo. Ellos no sabían qué era. Hoy en día uno ve, hay un paracaidista, pero cuando nunca habían visto, ¿y eso qué será? Nubecitas blancas. Ellos lo asemejaron con nubes blancas. Vino MacArthur, cayeron en paracaídas, primera vez que se usaba el paracaídas, y llegaron y tomaron por sorpresa al enemigo y libertó a sus soldados, a sus dirigidos, a quienes le había hecho la promesa. Pues también un día nuestro comandante, Cristo Jesús, hizo esa promesa: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Creemos en esa promesa? Amén. ¿Nos estamos preparando para ese día cuando Él venga? Amén. Mis hermanos, el ministerio del Señor Jesús en esta tierra fue una vislumbre del poder de Dios, porque aunque Jesús vino y murió, la muerte no pudo retenerlo. Fue en la cruz que se hizo evidente el significado pleno del pecado y la muerte. Pero Jesús se levantó victorioso al tercer día, venciendo a la muerte. Y por eso un día, como dice el apóstol Pablo, cuando el Señor venga y los que han muerto en Cristo se levanten primero, podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa resurrección de Jesús, mis hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Porque si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué sería de nosotros? El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22. Está diciendo la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
el ser descendientes de Adán nos lleva a padecer el sueño de la muerte algún día. Ya algunos de nuestros antepasados han descansado en la paz del Señor. Duermen hasta la venida del Señor. No sabemos nosotros que estamos ya en el tiempo del fin, si alcancemos a descansar ese sueño o tengamos el privilegio, como dice el apóstol Pablo, y nosotros los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con los que se han levantado de la tumba. Y en ese día, mis hermanos, se cumplirá la palabra de Apocalipsis 21:4, que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Moisés creía en esa promesa. Y yo creo en esa promesa. ¿La creen ustedes también? Mis hermanos, Moisés sabía que los sufrimientos de este mundo no se comparan con el futuro glorioso que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Y si usted y yo estamos conscientes de eso y permanecemos firmes hasta el fin, como lo leímos en la Escritura, porque fiel es el que prometió, entonces, aunque a Moisés se le negó la entrada a la Canaán terrenal, la Biblia da testimonio que él tendrá su lugar en la Canaán celestial. Hoy nosotros no nos dirigimos a Canaán terrenal, aunque existe allá y están las ruinas de Jerusalén y son sitios turísticos y mucha gente va, pero para ir se necesita tiempo. Algunos ni podamos ir nunca a conocer allá, pero mis hermanos, más que eso, usted y yo estamos llamados a entrar en la Canaán celestial. Y aunque Moisés no entró en la Canaán terrenal, miren lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, verso 26 y 27. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, continuando lo que hemos leído en el versículo 25 al principio, de que Él escogió más bien ser maltratado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es nuestro pensar. Sostenernos en la fe que hemos creído, porque fiel es el que prometió, y el futuro glorioso que Él ha prometido no se compara con cualquier sufrimiento que tengamos que pasar en esta tierra. En nuestro mundo de pecado, la muerte sigue siendo una norma. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero aún así, mis hermanos, podemos tener la seguridad de que Dios mantendrá su promesa de hacer nuevas todas las cosas. Eso que dice Apocalipsis 21:4, Dios lo va a hacer realidad. Y aunque deberíamos vivir con los ojos en el futuro, esperando ese glorioso futuro que Dios nos ha prometido, sin embargo, debemos seguir teniendo responsabilidad por el presente, porque aún estamos aquí. Y eso incluye reconocer el sufrimiento también de todas las personas que nos rodean. El de pronto prestar el hombro para que otro llore. El de ser dadivoso con el necesitado. Eso incluye que seamos fieles a la ley de Dios, confiando, como dice Proverbios 19:23, que el temor del Señor conduce a la vida. Significa también que tenemos que compartir las buenas nuevas de la salvación, del pronto regreso de nuestro Señor Jesús con todos los que estén a nuestro alcance. Sin este mensaje de esperanza, mis hermanos, por más que hagamos esfuerzos
por más que tratemos de hacer muchas cosas, terminaremos en la tumba. Y lo más triste, que no será para levantarnos en la primera resurrección, sino en la segunda. Decía un predicador, si usted llega a pasar por esa experiencia de descansar el sueño de la muerte, un día Dios lo va a levantar. Pero pregunte, ¿es la primera o la segunda resurrección? Si es la primera, salte de alegría, alabe a Dios, porque los que resuciten en la primera resurrección serán los que vayan a morar con Él por la eternidad. Los de la segunda resurrección será para condenación eterna. Mis hermanos, podemos proclamar entonces con entusiasmo la victoria de Cristo sobre la muerte y apropiarnos de esa promesa que el Señor nos ha hecho y vivir una vida conforme a los principios que Dios nos ha dado en su palabra para llegar a ser vencedores de la muerte como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos vivir con esa confianza de que nos aguarda una tierra prometida. Israel tenía esa confianza. Muchos clamaban a Dios y esperaban ese libertador que los sacaría de Egipto, hasta que llegó Moisés y fueron liberados de la esclavitud. Y aunque los que salieron todos no entraron, solo 2, entró una nueva generación, pero Dios cumplió la promesa y llevó finalmente a su pueblo, aunque fuera otra generación, y les dio la tierra prometida. Hoy Dios nos ha prometido a esta generación también llevarnos a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Y sabiendo que, como dice la Escritura, que fiel es el que prometió, va a cumplir esa promesa hecha hace más de 2000 años. Volveré. Segunda vez. Usted y yo debemos estar preparados para ese día y poder ser vencedores. Si hemos tenido que ir a la tumba, levantarnos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes así lo creen? Amén. ¿Estamos dispuestos a prepararnos? Amén. Dios les bendiga. Dios nos ayude para que por su gracia maravillosa, como dijo el apóstol Pablo, mantengamos firme esa profesión de fe que hemos hecho un día con el Señor.